Estudio que llevamos de aquel versículo de Hechos 13, en el que hacíamos referencia a un creyente conforme al corazón de Dios. Vamos a hacer un parón y en esta mañana vamos a hablar acerca de la carta segunda de Pedro, pero de una manera general, aunque finalmente vamos a centrarnos en los primeros versículos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Amén. Los versículos que me llaman la atención, y digo me llaman porque siempre ha sido así, y a día de hoy también, son los últimos versículos que hemos leído y los que haremos referencia al final. Versículo 10 y versículo 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues si tuviésemos que empezar a partir del contexto de lo que es una carta y una epístola escrita por el apóstol, en este caso el apóstol Pedro, tendríamos que decir que esta carta es una carta singular, es una carta especial, y veremos por qué. Escrita aproximadamente en el año 60-70 después de Cristo en Roma, sabemos por lo que dice la palabra que el apóstol estaba ya al borde de la muerte. El Señor así se lo había confirmado. Miren lo que dice el versículo 13 y 14 del primer capítulo. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Así que el apóstol va a mandar una segunda carta y sabe que le queda poco tiempo, pero también hay unos destinatarios. Y vamos a encontrar unos destinatarios inmediatos para los que se envía la carta, pero también unos destinatarios por alusiones. Esos destinatarios inmediatos los vamos a encontrar en el capítulo 3, versículo 1, ya que al principio, en el saludo que suelen tener las cartas, no aparece a priori un destinatario específico. Pero si vamos al capítulo 3, versículo 1, vemos: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Si es la segunda carta que escribe,
lógicamente tiene que haber una primera. Y si son los mismos destinatarios, tenemos que irnos a la primera carta, los primeros versículos. Vamos a Primera de Pedro, a ver quiénes son esos destinatarios iniciales. Primera de Pedro, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estamos hablando, hermanos, de la región de Asia Menor, que hoy conoceríamos o estaría ubicada en Turquía. Esos eran los destinatarios inmediatos. Pero por alusiones, también nosotros a día de hoy somos destinatarios. También la carta va para nosotros. Y ahí sí que vamos a Segunda de Pedro, versículos 1 y 2. Ahí sí que hace mención genérica a todos los creyentes. Hay una referencia más amplia. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, y miren a quién va esta carta: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Así que partimos que esta carta es para nosotros y es del apóstol Pedro. Algo que muchos comentaristas, o más bien eruditos, ponen en duda. Por si acaso se ponen a investigar y leer, verán que hay dudas con respecto a si la segunda carta es del mismo autor. Hemos visto que se presenta el mismo autor, pero ellos aluden a que la forma, el estilo en el que está escrita no es igual. Pero miren una cosa, seguramente, y esto argumentan la mayoría de los comentaristas, no es lo mismo escribir una carta, y estarán de acuerdo conmigo, cuando tenemos 20 años, a cuando estamos al borde o al abismo de terminar esta vida. Y por eso el estilo puede variar. Así que no es argumento como para decir que el apóstol no ha escrito este libro. Afirmamos que es el apóstol Pedro que escribe su segunda carta. Y en esta carta ya pasaba en la primera, pero vamos a quitar las limitaciones geográficas y temporales. Así que es un mensaje actual para nosotros, es un mensaje vivo para nuestros días. ¿Y cuál es el motivo general si hiciéramos una vista de pájaro a la carta? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir el apóstol Pedro antes de fallecer? Pues miren, solo son 61 versículos. Hay capítulos en la Biblia con mayor número de versículos. Pero él es consciente que han pasado los años y quiere recordar con diligencia ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Verdades importantes que Dios le ha confirmado, pues su tiempo se acaba. Y de manera personal, hermanos, pienso, como he dicho ahora, que una carta cuando se envía en este momento de la vida tiene un punto más profundo y tiene unos matices que tenemos que tener atención. Ese Pedro que ya es pastor, ya no es aquel Pedro, es el Pedro pastor de la iglesia. Quiere dejar todo bien atado antes de partir con su Señor. Así que a través del Espíritu Santo Él nos va a revelar una serie de cosas que ya han sido reveladas, pero que tenemos que recordar, como Él mismo dice. Y vamos a encontrar diferentes temas. ¿Qué temas trata la segunda carta o epístola del apóstol? Pues miren, va a advertir sobre la aparición de falsos maestros, como aparecieron en su día falsos profetas, nos dice, y lo vamos a encontrar. También va a hablar acerca del motivo por el que Dios no ha venido todavía, que es su paciencia, aunque algunos se burlen de esto. También nos recuerda al final de la carta otro de los temas, que va a venir juicio, el día del Señor vendrá. Tenemos que tenerlo en cuenta. Y a su vez tenemos que vivir en consonancia con eso, que el día del Señor vendrá y tendremos que dar cuenta a nuestro Señor. Pero miren, antes de todos estos temas, hay uno que es el que hemos leído, que es primero, y no está colocado ahí por casualidad, porque vendrán falsos maestros como vinieron falsos profetas, vendrá un día del juicio, tendremos que tener una conducta coherente a lo que nosotros decimos, pero antes de eso nos dice el versículo que tenemos que confirmar algo, nuestro llamado delante del Señor, hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Cuánto de real hay entre lo que nosotros decimos y vivimos? Eso es lo primero. El versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ese es el tema, hermanos, que me gustaría tratar en esta mañana, entre tantos temas. John Darby diría, en relación a esto,
Antes de hablar, hablando de la carta, antes de hablar de todas estas advertencias, falsos maestros, juicios, necesidad de llevar buena conducta. Antes de hablar de todo esto, el apóstol exhorta a los creyentes a asegurarse de su propio llamado y su elección, constatar el hecho en sus corazones y en la vida práctica, el caminar de tal manera que no tropiecen, para que el testimonio de su herencia en Cristo sea siempre evidente. Y añadimos nosotros, no solo evidente, sino real, que no vivamos engañados, sino que sea algo real. Y miren, para tener, que siempre me gusta una estructura de lo que es, en este caso, la carta, pues he encontrado una bastante sencilla y que creo que es fácil para memorizar. Si tuviéramos que dividir toda esta carta, pues he encontrado una en la editorial Portavoz, ¿verdad? En el panorama general del Nuevo Testamento, que nos puede venir bien. Si lo vemos la carta con esa visión general, nos encontramos unos saludos al inicio, ¿verdad? Versículos del 1 al 2. Como casi cualquier carta, unos saludos. Pero a partir de ahí vamos a poder dividirla en 3 partes, toda la carta. Esos 61 versículos van a ser conocimiento. ¿Pero qué tipos de conocimiento? Capítulo 1, conocimiento verdadero. Un conocimiento verdadero, hacer firme nuestra vocación. Esa vocación y esa elección que nos ha llegado a través de un testimonio fiel. Conocimiento verdadero, primera parte. Segunda parte, en contraposición, un conocimiento falso. Aquel que quieren transmitir los falsos profetas y los falsos maestros. Así que saludos, conocimiento verdadero, conocimiento falso y finalmente un conocimiento necesario, que es el que va a venir el juicio un día y tenemos que tener una conducta apropiada en cuanto vamos a dar a nuestro Señor cuentas. Saludos, conocimiento verdadero, conocimiento falso y conocimiento necesario. Podríamos dividirlo así, la carta. Es curioso que no haya una salutación final, una despedida. En la primera carta sí la hubo, y hablábamos en la primera carta de Silvano, por ejemplo, al que hace mención el apóstol Pedro, pero aquí no hay una despedida. Quizás es que urge, quizás es que no hay tiempo, quizás es que el mensaje es muy global, pero sí que es llamativo, ¿verdad? Pero miren, llevando todo esto a nuestro siglo XXI, ¿por qué es importante esta carta para nosotros como creyentes? ¿Qué podemos extraer a nivel general? Pues tendremos que decir que no es una locura que lo que hemos leído, de alguna manera como creyentes, va a hacer que dependa nuestra entrada en el cielo. No es una locura. La forma en la que nosotros no solo aprendamos, sino tomemos en serio, y como dice la epístola en varias ocasiones, pongamos toda diligencia, va a tener un impacto tremendo en cada uno de nosotros, en nuestra entrada en el cielo. Nuestra entrada en el cielo va a variar en función de esto. Así que es importante, hermanos, que lo tomemos en consideración. Y alguno podrá decir en esta mañana, pero mi futuro ya está resuelto, David. Yo creí en el Señor Jesús, deposité mi fe y por eso tengo entrada a los cielos. Pero miren, aquí no se está hablando, y el apóstol sabe que está hablando a creyentes de nuestra entrada por ser creyentes, sino del tipo de entrada. Y en este sentido tenemos que recordar lo que veíamos en Hebreos, capítulo 2, versículos 3 y 4, ¿se acuerdan? ¿Podemos estar descuidando una salvación tan grande? ¿Podríamos estar descuidando esa salvación tan grande? No por perderla, porque no se pierde la salvación, sino por la diligencia en la que estamos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos. En este sentido también, Primera de Corintios, vamos a leerlo, capítulo 3, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. En este sentido, no de salvación, sino de entrada a los cielos. Versículo 13 de Primera de Corintios, capítulo 3, al versículo 15. Y dice allí que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Versículo 15, la otra parte. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida,
Si bien él mismo será salvo, lo que hemos dicho, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que es en este sentido en el que estamos hablando. Lo que vamos a presentar al Señor una vez estemos allí es lo que habremos hecho aquí, y podrá permanecer o podrá ser quemada. Así que es importante, hermanos, atender a lo que nos dice el apóstol. Las obras que hagamos para Dios en nuestra vida serán manifestadas un día, y ese resultado va a ser delante del tribunal de Cristo. Sabemos que este tribunal, hermanos, ¿verdad?, no es para salvación. Por lo tanto, volviendo a nuestro texto, en la segunda carta de Pedro, se percibe cierta seriedad, solemnidad en este recordatorio. El uso de la palabra diligente constantemente ya nos hace darnos cuenta de que no es cualquier cosa. Y el apóstol nos dice en el versículo, volvemos a nuestro texto, versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. Pero si nos vamos al versículo 15, vuelve a decir lo mismo, pero en este caso hacia él. Yo también procuraré tener diligencia. También yo procuraré con diligencia. En este caso, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pero si nos vamos al capítulo 3, casi al final de la carta, 3:14 nos dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Y cómo podemos ser diligentes? Cuando hablamos de una persona diligente, ¿qué tenemos en nuestra mente? Pues miren, una persona diligente es aquella que siempre está presta, es aquella que siempre está pronta a actuar, que es cuidadosa con la forma en la que hace las cosas, porque valora lo que hace y sabe el contenido de lo que está haciendo, el trasfondo. Es una persona activa y una persona comedida y exacta en lo que hace. Todo esto son símiles de persona diligente, y eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol. Vosotros también poniendo toda diligencia, vosotros también siendo prestos, siendo prontos a actuar, vosotros siendo cuidadosos, activos. Esa sería la idea del apóstol. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y hermanos, es una realidad que se nos tiene que recordar, porque nosotros somos olvidadizos, y algo que él ya dice que sabemos tiene que ser recordado. Somos olvidadizos, tendemos a dejar de ser diligentes. Es nuestra naturaleza. Pero aquí el apóstol nos anima a que seamos conscientes del auténtico significado, que veamos más allá, a la luz de la eternidad, no con las cosas que tenemos delante, a saber qué es lo que está en juego. Y por eso dice en el versículo 10, asegúrate de la vocación y elección. Pero antes de entrar en el verso 5, tenemos que mirar algunas cosas de los versículos 3 y 4. No podemos saltarlos, porque van a ser la base de lo que vamos a hablar en el versículo 5 en adelante. Vamos a leer el versículo 3 de nuestro pasaje, capítulo 1 de segunda epístola de Pedro. Versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su poder divino. Y hermanos, deberíamos tener gran interés en este versículo, y alguno dirá: ¿por qué? Pues porque nos dice cómo podemos ser guardados de las caídas, cómo podemos estar perseverando sin caer, cómo podemos tener la certidumbre de una entrada celestial, triunfal. Primero tenemos que tener la certeza de que Dios ha hecho una provisión, no va a depender de nosotros, porque si dependiera de nosotros no podríamos entrar. Dios ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Él ha hecho todo está ya provisto, y depende de nosotros agarrar esa provisión o no, de tal manera que no podemos estar delante de la presencia del Señor y decir: no puedo, porque nunca ha dependido de que puedas tú o pueda yo. El Señor ya lo ha hecho, y nosotros tenemos que agarrarnos a esa provisión. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida en el cielo como Dios quiere, para que podamos vivir una vida como Dios quiere desde ya.
aquí en la tierra. Esa provisión es una evidencia de su poder, como dice el texto. Todas las cosas de la vida y la piedad nos han sido dadas por Él y su poder, no por nosotros. Y es el mismo poder que nos salva, hermano, y el mismo poder que nos capacita. Así que hablamos de santidad en el poder de Dios, no en nuestras fuerzas, es imposible. Primero la vida y después la piedad. Versículo 4, algunas cosas más que tendríamos que ver antes de entrar en el versículo 5. Nos dice el verso 4, por medio de esto que estamos hablando, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y somos conscientes, hermanos, de cuántas promesas nos ha dado el Señor a nosotros. Promesas preciosas. Estudiando el texto, John Bunyan decía que se calcula que hay 30.000 promesas en la Biblia. 30.000 promesas. Algunas ya se han cumplido. Y este mismo autor decía, el camino de la vida del creyente está cubierto con las promesas de Dios. Y está tan cubierto que es imposible, decía él, dar un paso sin pisar una promesa del Señor cada día. Lo que pasa es que no las vemos muchas veces cumplidas en nuestra vida. Pero el Señor cumple sus promesas y son preciosas. Así que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero miren, estas promesas preciosas tienen un para qué. En el mismo versículo 4 dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y esto también es una promesa. Llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina en perfección. Ya lo somos, pero en perfección cuando el Señor se manifieste. Tremenda promesa, hermanos. Tenemos fe en que se va a cumplir. Tenemos fe en que va a ser una promesa que va a ser real. Participantes de la naturaleza divina, nosotros. Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para participar de la naturaleza divina? Preciosas promesas que esperamos en el Señor. Y esto nos produce gozo, hermanos. Tiene que producir gozo en nuestro corazón. Saber hacia dónde vamos. Porque hay mucho sufrimiento y tribulación a nuestro alrededor. Y es normal en este mundo de corrupción del que tenemos que huir en la medida de lo posible, siendo luz. Pero vamos hacia la gloria. Y ahora sí, hermanos, amoldándonos cada día más y más a su imagen, entramos en el versículo 5. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vendrá la parte de diligencia. El Señor ha puesto la provisión. El Señor nos dice qué tenemos que hacer. Ahora toca remangarnos nosotros y hacer lo que el Señor nos dice. Versículo 5. Vosotros también, nosotros, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y paramos ahí. Así que Dios nos ha dado todo lo necesario. Ahora tenemos que cultivar diligentemente lo que Él nos ha dado. Tenemos que dejar que crezca en nosotros, no poner limitaciones. Muchas veces limitamos el crecimiento nosotros mismos. Y en este sentido, hermanos, hay una cosa que sí es importante y es que Dios no nos hace santos en contra de nuestra voluntad. Tenemos claro que Dios no nos salva en contra de nuestra voluntad. Eso sí lo solemos tener claro. Dios salva al que quiere ser salvado, pero Dios santifica al que quiere ser santificado una vez que somos salvos. Nunca va a actuar en contra nuestra. Así que tenemos que involucrarnos en un llamado, en ese proceso de santificación en el día a día. Y lo primero que nos dice es, o nos habla acerca de la fe. Y no viene la fe añadida a otra cosa anterior, porque la fe es lo primero, es la base que tenemos que tener. Y todos los que estamos aquí tenemos la fe. Por eso nos dice que la fe se añade a algo, sino partimos de la fe que todos tenemos. Y si alguno tiene no solo falta de sabiduría, sino también falta de fe, dice la palabra que la puede pedir a Dios, que Él aumenta la fe.
Así que Pedro presupone que todos tenemos la fe y a partir de ahí, de ese carácter genuino de fe en el Señor y dependencia, va a ser la base a la que tenemos que ir añadiendo estas cosas en el poder del Espíritu Santo. De modo que no les dice, provéanse de fe ustedes, sino que la fe es la base que ya tenemos en nuestro Señor Jesús. Ahora bien, lo que sí es necesario que esa fe sea enriquecida y nos va a hablar de 7 elementos que tienen que condimentar esa fe. Y miren, no añadiéndose uno a otro como si tuviera que ser la fila de un colegio, el número 1, el número 2, cada alumno sabe su lugar, como si tuviese que ser ese orden, sino esos 7 aspectos van a ser todos en crecimiento a la vez. No tiene que ser por ese orden, esos 7 aspectos. Y se tienen que manifestar en gracia al mismo tiempo. Y miren, una anotación que leía y me parecía pues muy interesante para entenderlo era cómo un comentarista hablaba acerca de un padre que le quería explicar a su hijo este versículo 5 y versículo 6. Y ese padre, buscando la manera de explicar el pasaje, decía, mira hijo, te lo voy a leer de esta manera para que lo comprendas mejor. Creo que también nos puede venir bien, a un servidor le vino bien. Y se lo relataba así, hijo mío, debes añadir a tu fe la virtud o la valentía de David. Y a la virtud o valentía de David el conocimiento de Salomón. Y al conocimiento de Salomón la paciencia de Job. Y a la paciencia de Job la piedad de Daniel. Y a la piedad de Daniel el afecto fraternal de Jonatán. Y al afecto fraternal de Jonatán el amor de Juan. Así que hermanos, teniendo en perspectiva estos ejemplos, lo podemos entender mucho más fácil. Algunos comentaristas también, estudiando este pasaje, sugieren que estos 7 puntos no solo van a ser algo que nosotros tenemos que hacer crecer en nuestro interior, sino que van a estar en contraposición a lo que nos va a hablar ahora la carta, falsos profetas, falsos maestros. ¿Cómo identificarlos? Pues justamente viendo lo contrario a estos 7 puntos, si queremos identificarlos. Es decir, que nosotros si queremos ver un falso maestro, un falso profeta, en lugar de alabanza van a dar deshonra, en lugar de conocimiento van a hablar de ceguera, en lugar de dominio propio van a tener o dar una licencia libertina, en lugar de perseverancia en el bien, perseverancia en el mal, en lugar de piedad, impiedad, en lugar de amistad fraterna, desagrado hacia los hijos de Dios, y en lugar de amor sincero, la ausencia de amor sincero. No solo es algo que tenemos que aprovechar nosotros para hacerlo real en nuestras vidas, sino que también nos ayudará a detectar falsos maestros. Y entrando en el texto, el primer rasgo que aparece en el versículo 5 nos dice allí que es la virtud que debe ser añadida a la fe. Y la virtud puede entenderse aquí en este contexto como la excelencia moral con valentía. Excelencia moral con valentía. El temple espiritual. ¿Y por qué tenemos que tener nosotros excelencia moral con valentía? ¿Por qué tenemos que tener un temple espiritual? Pues porque vivimos en este mundo de corrupción, como decía antes el apóstol. Tenemos que ser valientes a la hora de vivir una vida como a Dios le agrade. Tenemos que tener un temple espiritual frente a este mundo. Mantenernos en la ayuda del Señor firmes y rectos. Y pensaba, hermanos, en un ejemplo como son los mártires. ¿Cuántos hermanos y hermanas a lo largo de la historia han sido fieles hasta la muerte, aún quemándose vivos, cantando a nuestro Señor? Y queda a veces este ejemplo como algo quizás alejado, como algo que no nos toca de cerca, pero evidentemente hoy está pasando esto con muchos hermanos que no vemos en otras partes del mundo, que están muriendo por intentar añadir a su fe virtud. Y nosotros lo leemos y decimos, muy bien, tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Estoy de acuerdo. Pero otros están muriendo por añadir a su fe virtud.
Así que la solemnidad con la que Pedro está hablando es de un contexto diferente al que nosotros vivimos, pero tenemos que llegar a ese contexto y ver lo que se requiere a aquel o aquella que quiere presentarse delante de Dios, como Dios espera. Añadir a nuestra fe virtud, excelencia moral con valentía. ¿Hemos añadido, hermanos, a nuestra fe virtud? Pero ahora bien, dice que a la virtud hay que añadirle conocimiento. ¿Y qué conocimiento? ¿El conocimiento de las cosas de este mundo, la ciencia de este mundo? ¿O hablamos de la sabiduría y el conocimiento de Dios, de verdades espirituales? Pues lógicamente, como ustedes ya habrán anticipado, es el segundo conocimiento. Y está ya revelado en la palabra de Dios. Así que miren cuán importante es para poder tener virtud, para poder aguantar en ese día de prueba que el Señor nos puede tener reservado, que no lo sabemos. Porque hoy estamos aquí sentados tranquilos, pero no sabemos cómo será mañana el poder predicar la palabra. Eso va a estar arraigado en las promesas, como vimos antes, del Señor y su poder, pero también en lo aferrado que estemos a la palabra y el conocimiento de Dios. Cuán importante es estudiar la palabra, Señor. Cuán importante, Padre, para obedecerte. No para acumular conocimientos, sino para ponerlas por obra. La palabra de Dios tiene que ser siempre, siempre práctica, nunca teórica. El Espíritu Santo quiere obrar en nosotros a través de la palabra. Es para eso que la tenemos. Si alguien viene y dice, no basta la palabra, tengo una revelación para ti, anoche tuve un sueño, descarta esas palabras. Toda la palabra de Dios está ya revelada para nosotros. Y hermanos, les pongo un ejemplo en relación al conocimiento. Imagínense que todo el conocimiento del mundo, de todas las épocas, todas las generaciones, todas las especialidades humanas, estuviesen encerradas en una biblioteca. Y ahí están todos los manuales, todas las probetas, todo está allí, encerrado, custodiado. Están los manuales para evitar conflictos los unos con los otros. Están los manuales para hacer frente a una enfermedad. Incluso en las probetas pueden estar las muestras de los antivirus. Y la pregunta es, está muy bien que esté todo allí, pero ¿qué utilidad tendría eso si no saliera de esa biblioteca para nosotros? Si todo estuviera ahí condensado, si todo estuviese ahí guardado, ¿qué utilidad tendría? ¿De qué serviría? De la misma manera para nosotros el conocimiento bíblico no sirve de nada si está encerrado en nosotros y no sale. Si nosotros no salimos y hablamos en los contextos en los que estamos de lo que la palabra de Dios quiere, el conocimiento tiene que ser práctico para nosotros en nuestras vidas y para hacer luz alrededor. La palabra de Dios tiene que ser estudiada, tiene que ser meditada, pero tiene que ser llevada a la práctica con la ayuda y guía del Espíritu Santo. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Lo conocemos de memoria, habla de toda la Escritura, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura de principio a fin es inspirada por Dios. Y miren, es útil. Dice que la Escritura es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin de todas estas cosas? Pues de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que tiene que verse reflejado en cada uno de nosotros. Que estemos preparados o cada día más preparados para toda buena obra que el Señor nos tenga preparada. Y miren, hermanos, siempre me ha maravillado el pasaje de nuestro Señor Jesucristo allí en Marcos capítulo 12, versículo 41. Y un pasaje muy simple, pero es un pasaje que siempre me ha maravillado y sorprendido porque en su sencillez hay una visión práctica, hay una puesta en práctica tan profunda de lo que el Señor nos pide que nos deja en evidencia, por lo menos a un servidor. Marcos 12, 41. Al 44. Miren qué ejemplo práctico de conocimiento llevado a la práctica.
Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba o de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y hermanos, qué sorpresa nos vamos a llevar en la presencia de nuestro Señor. Qué sorpresa nos vamos a llevar. Y lo digo con paz, y lo digo con alegría, porque sé que el juez que tenemos es un juez justo. Es un juez justo, fiel y verdadero. Podemos afrontar esto. ¿Qué se decía de Juan el Bautista? El mayor de los profetas, el más pequeño en el reino de los cielos. Permítanme expresarlo de esta manera. Esta mujer viuda nos pasará a muchos de nosotros por el carril de la izquierda en la autopista al cielo. Porque Dios es justo, porque Dios es fiel, porque el conocimiento que tiene no es elevado, pero lo que tiene lo pone en la práctica al 100%. ¿Qué ejemplo de esta mujer que pasa inadvertida? Pasará a muchos y será recompensada en el cielo. Versículo 6, hermanos, seguimos avanzando, porque el tiempo ya no perdona. Miren, dice ahora que al conocimiento deberíamos añadir dominio propio. Y aquí dominio propio nos habla de una disciplina que habla de controlar la voluntad. Recuerdo en mi adolescencia que muchas veces lo que regía la toma de decisiones en mi vida no era el dominio propio, no era la disciplina, era la voluntad. La única y pura voluntad de querer hacer algo o no querer hacer algo, de no ver más allá de lo que me apetece o no me apetece. Todavía sigue estando ahí, no se crean que ha desaparecido, pero gracias al Señor no está como en aquella época. Dominio propio. Alguien ha definido esto como el poder controlar la voluntad bajo la operación del Espíritu de Dios. Hermanos, tiene que haber disciplina. ¿En qué tiene que haber disciplina? En la oración. En la oración tiene que haber disciplina. ¿Por qué tiene que haber disciplina en la oración? Porque es nuestro medio de comunicación con Dios. Aquel con el que vamos a estar toda la eternidad y que ha hecho tanto para que nosotros estemos con Él. Aquel que ha abierto un canal directo hacia Él, que a muchos les hubiese gustado en el Antiguo Testamento tener esa facilidad para hablar con Dios, con solemnidad y respeto, según el modelo, pero con esa facilidad que tenemos, hermanos. Y tenemos que tener disciplina a nivel personal, pero también a nivel de iglesia para interceder y orar unos por otros. También tenemos que tener disciplina en el estudio bíblico, como hemos visto. Y yo pensaba, ¿cuánto tiempo dedicamos al estudio bíblico? Y muchas veces también decimos, eso es tarea en profundidad de las personas que tienen cierto ministerio o cierta responsabilidad. Pero no es verdad, hermano. Es por el crecimiento de cada uno de nosotros. Es algo personal. Y a veces pensamos en horas y digo, cada día en la semana, cada día de 24 horas puedo dedicar 1 hora a mi Señor. Y parece hasta que es mucho, 24 horas, 1 hora. Pero si lo llevamos a minutos, suena diferente. De 1440 minutos que tiene un día, 1440 minutos le dedico al Señor 60 minutos. Ya no parece lo mismo. Porque no es lo mismo. Cada uno sabe, ¿verdad?, delante del Señor el tiempo que utiliza para Él, para aprender de su palabra, para la oración. Pero entendamos que tenemos mucho más tiempo normalmente del que pensamos. Y tiempo de calidad, no solo tiempo de las obras, sino tiempo de calidad para nuestro Señor.
Disciplina en la oración, disciplina en el estudio bíblico, disciplina en el empleo del tiempo, como hemos visto ahora. Y algo muy difícil es disciplina en poner límite, coto a los apetitos del cuerpo, que muchas veces son lícitos. Porque siempre que pensamos en apetitos del cuerpo pensamos en cosas malas, pero no todos los apetitos del cuerpo son malos. El deseo de hacer algo con nuestra familia, que es totalmente lícito, pero que nos ocupa tiempo. Quizás puede ser en este día lo que ocupe el segundo puesto o el tercero, si el Señor está en el primer lugar. Quizás puede ser hacer unos estudios superiores. Deberá ser el segundo, tercer o cuarto puesto, no el primero. Así que necesitamos disciplina para poner coto, para decir hasta aquí en las cosas que no son lo prioritario. Y nos cuesta, hermanos, nos cuesta. Y finalmente, disciplina en la vida de sacrificio. La vida cristiana es una vida de sacrificio. Cuando nos convertimos al Señor y acabamos de empezar, no tenemos muy claro que la vida cristiana es de sacrificio, es de poner, como se suele decir, toda la carne en el asador hasta el final. Y a medida que van pasando los años, no sé si es que pasan los años y nos vamos haciendo más pequeños o que la carga y el peso nos va haciendo cada vez hundirnos más. Pero la verdad es que la vida cristiana es de sacrificio y no veo a un solo creyente, hombre o mujer, que no dé esa experiencia en la palabra de Dios. Decimos Moisés, qué gran hombre de Dios Moisés, todo lo que Dios hizo a través de Moisés. Y si vamos a Números, vemos que mal lo pasó Moisés. Como viendo al invisible, dice Hebreo, porque si no hubiese sido imposible, porque tenía puesta la vista. Hermanos, la vida cristiana es poner todo el fuego, toda la carne en el asador. Claro que van a haber momentos de felicidad, de gozo, y el Señor está con nosotros, pero no nos llevemos a error. Si estamos haciendo lo que debemos hacer, pues terminaremos quizás pegándole un palo a la peña, como hizo Moisés. Y el Señor le dice, no tendrás acceso. Para colmo, no tendrás acceso después de todo lo que ha hecho. El Señor es justo, el Señor es sabio, el Señor ha decidido para Moisés lo mejor, aunque yo no lo entienda. Y diga, Señor, ¿por qué no me permite pasar el río? Todo lo que ha sucedido de aquí para atrás y no me permite llegar a la tierra prometida. A su tiempo tú sabrás por qué. El Señor es sabio, el Señor es justo. Así que ¿con qué paz afrontamos que el Señor nos exija tanto? Porque el Señor está detrás. El Señor sabe todas las cosas y nos quiere modelar a su imagen y no gusta que seamos modelados porque cuando modelamos algo tenemos que darle martillazos y eso duele. Dominio propio, controlar la voluntad, disciplina en la oración, en el empleo del tiempo, en el estudio bíblico, los apetitos del cuerpo. Miren lo que decía Pablo, no hace falta que lo busquen en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. Él tenía claro lo que era seguir la carrera. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como aquel que se encuentra en una carrera porque le apetece, como hacemos muchas veces y hoy está de moda, pues participar en una carrera, ¿verdad? En un evento deportivo. No, yo a esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera golpeo, no como quien golpea al aire, sino que trato severamente a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo proclamado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Lo pongo en servidumbre. Mi cuerpo lo pongo en servidumbre. Todas las cosas las pongo en servidumbre. Y hermanos, tenemos que ser disciplinados por muchas razones. En primer lugar, porque nos lo manda la palabra del Señor. Pero tenemos que decir también que tenemos una responsabilidad. Por un lado, el peligro personal a arruinar nuestro testimonio. Por otro lado, debido a la apremiante necesidad de este mundo de que vea esa luz del Señor. Porque ¿cómo van a ver fuera de estas paredes que nosotros somos hijos de Dios? Si no actuamos con diligencia, si no priorizamos, pasaremos
como uno más entre la multitud. Y el verso afirma que a este dominio propio del que estamos hablando hay que añadirle paciencia. Hay que añadirle paciencia, soportando pacientemente todo lo que nos venga de parte del Señor, sea persecución, sea enfermedad, sea adversidad. La vida cristiana es un reto a afrontar de forma persistente. No es suficiente, hermanos, comenzar la vida cristiana con el tanque lleno y pensar que con eso vamos a llegar al final. Pensar que ya no hay que echar más gasolina. El tanque se va vaciando por las diferentes situaciones de nuestra vida. No seamos ingenuos, hermanos. El tanque se va desgastando, pero el Señor nos da la provisión, hemos leído. El Señor nos da la provisión para llenar el tanque y seguir en el reto que el Señor nos lanza y nos manda. Las revoluciones pueden bajar, la reserva puede agotarse, pero el Señor nos da el momento perfecto, la gasolinera, para poder llenar el tanque. Así que perseveremos en las dificultades, perseveremos en esa parte de rutina diaria, en esas tareas que son no tan agradables, que son más desagradables que el Señor nos manda. Perseveremos en las circunstancias frustrantes en las que estoy ahora, que no comprendo. Perseveremos en ellas, incluso en el dolor amargo que puedo estar pasando. Perseveremos porque el Señor utiliza eso para un fin, para nuestro bien. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta para los que le aman. Perseveremos aunque nuestros planes sean añicos, destrozados. El Señor lo ha permitido y es por una razón, muchas veces para nuestro bien, aunque no lo veamos. Muchas veces, aunque no lo veamos, nunca es en contra de nosotros. Así que la paciencia aquí es el arte de soportar y persistir, soportar y persistir a nosotros mismos y en los que tenemos a nuestro alrededor, ayudándonos unos a otros. Y ya casi para terminar, porque el tiempo ha avanzado, nos dice que a la virtud, ¿verdad? Nos dice que también tenemos que añadir a la paciencia piedad. Y miren, la piedad aquí nos habla de reflejar a Dios, con todo lo que eso pueda significar. Llevar una vida piadosa y llevar una vida que refleje a Dios. Está muy relacionado, como hemos visto antes, con la santidad. De tal manera, hermanos, que debiéramos tener una conducta que refleje que somos hermanos entre nosotros y hijos de un mismo Padre. ¿Alguna vez han visto la foto de una familia y aparece una madre y una hija, o muchas hijas, un padre y un hijo, y nos parece que son iguales? No se puede negar que sean familia. Y vienen esas expresiones como, es que son como dos gotas de agua. Son como dos gotas de agua. Es que son pintados, diríamos aquí también en Canarias. O de tal palo, tal astilla. Pues eso debiera ser lo que las personas, al vernos a nosotros, vieran reflejado de nuestro Padre y que tuviésemos en común entre nosotros. Somos hijos de un Padre celestial. Y dice 1 Timoteo 4:8, la piedad para todo aprovecha. ¿Y saben por qué para todo aprovecha? Y con esto terminamos. Con este empeño de querer reflejar a Dios en nuestras vidas, aunque nos cueste y seamos imperfectos. Y así empezábamos. La piedad para todo aprovecha, 1 Timoteo 4:8, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Pues que el Señor nos ayude, nos consuele, el Señor nos dé fuerza. Nos queda pues más texto, pero el reloj nos ha ganado, pero con la ayuda del Señor en otra ocasión se puede retomar. Y terminar animando a los hermanos a que aunque estemos en momentos de dificultad, aunque estemos en momentos de tristeza, de dolor, que todas estas cosas parezcan un listón muy alto, el Señor está con nosotros. El Señor es el que hace, el Señor es el que nos da la provisión. Confiemos en Él y nosotros pongamos la diligencia y con la ayuda del Señor todo va llegando. Que el Señor bendiga su palabra.
Amén. Punto 189, que comienza diciendo: Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Himno número 289. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro de los escogidos te adoran sin cesar. De granito llenos y sus coronas de oro, Padre, glorifica el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de espíritus puros que hacen tu voluntad. Y se postra fallados en tu nombre, ante ti te has sido que sí serás. Santo, 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 por las que estés velado, con sombras y el hombre no recuerda mirar. Santo, tú eres solo y nada hay adorarlo. El poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, publican tus obras, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adore con
hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Padre, te damos la gloria, la honra y la majestad. Que solo tú, Señor, puedes gobernar este reino, puedes ser soberano. Aquí, Padre, debemos de lograr nuestro servicio, glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por esta mañana preciosa que tú nos has regalado, Señor. Nos has permitido, Señor, abrir las puertas de esta capilla para venir a adorarte y a glorificar tu santo y glorioso nombre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque el mensaje, Señor, ha sido dicho. Y te pedimos que ese mensaje ahora, Señor, habite en nuestros corazones. Que ese mensaje, Señor, nos haga meditar en nuestros interiores, Señor, porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros y en nuestra vida. Te pedimos, Padre, que recibas nuestra adoración, que recibas, Señor, todo nuestro corazón hacia ti, Señor, que seamos un corazón unido contigo. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos enseñas diariamente a caminar contigo y a depender de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, recibe nuestra adoración. Amén. Dios y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, que lo pedimos y te damos gracias. Himno 241, 241, para la gloria de nuestro Señor. Dulces momentos consoladores, los que me pagan junto a la cruz. Allí, sufriendo crueles dolores, veo al amigo de pecadores, Cristo Jesús. Himno 241. 2-4. Dulces momentos consoladores, los llevaron junto a la cruz, habiendo tenido crueles dolores, veo al amigo de pecadores, Cristo Jesús. Veo sus brazos de amor abiertos, que me convida a ir a él, y haciendo suyos mis desaciertos, por sus labios ya casi yerto, gozaré de sus heridas, la viva fuente de pura sangre veo brotar, y salivando mi pura frente, la infame cruz
Sálvase así, y esclavo Cristo, yo te saludo, porque tu muerte viva no dudo, ay para mí. Veo su angustia ya terminada, hecha la ofrenda de expiación. Solo en el frente, mostia inclinada, y Dios siervo, que es consumada mi redención. Dulces momentos, ricos en dones de paz y gracia, de vida y luz. Solo hay consuelos y bendiciones que satisfagan los corazones junto a la cruz. Bendito Dios y Padre, continuamos delante de ti, dándote las gracias por el Señor Jesucristo. Gracias porque cada primer día de la semana podemos venir a este sitio de reunión para hacer memoria del Señor Jesucristo por medio del pan y la copa. Gracias te damos por esos memoriales que nos recuerdan de su cuerpo ahí maltratado en la cruz del Calvario, su sangre derramada para remisión de